Que vamos a ver en el día de hoy, ya ustedes tuvieron un primer conocimiento de eso, creo que en la primera clase, cuando estuvimos viendo la parte de la constitución de empresas, ahí observamos que una de las obligaciones importantes que deben atender y analizar las empresas es si están obligados o no con este impuesto, con el impuesto de valor agregado, el famoso IVA. Pero en esa oportunidad lo vimos en unas muy sintético, muy sencillo. Hoy vamos a profundizar sobre el tema. ¿Por qué vamos a profundizar sobre el tema? Porque al hacer un análisis observamos que este es uno de los impuestos primero más comunes en el país y que genera mucho tributo para las finanzas estatales. Con el IVA incluso se financia parte de la educación y de la salud. Entonces es importante que ustedes como ingenieros de sistemas, de alimentos, tengan conocimiento un poco más profundo del significado, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social y toda la parte de la operatividad de cómo se maneja y cómo se contabiliza el IVA y a quienes realmente se les debe aplicar el IVA o no. Entonces, con esa introducción vamos a apoyarnos en las diapositivas que le envié previamente. Entonces vamos a compartirlas para poder nosotros hacer la explicación pertinente del tema que vamos a analizar en el día de hoy. Entonces, el tema es impuesto al valor agregado o el IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y explotación de joyas. Es decir, cada vez que una persona está consumiendo bienes, o sea, está adquiriendo bienes o está adquiriendo servicios o le prestan el servicio o hay un negocio que explota juegos de azar, ese gravamen hay que cobrarlo a ese tipo de actividad. Ese IVA es un IVA a nivel nacional, o sea, no es un IVA que es a nivel de aquí de Cartagena, ahora que sino es en todo el país que se cobra el IVA. Y es un impuesto o un gravamen en forma indirecta. La ley tributaria establece cuáles son los impuestos que son directos e indirectos. El IVA es indirecto porque está sobre lo que es las actividades o los servicios que está consumiendo el cliente. El IVA se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, es decir, se aplica en la producción, en la distribución, comercialización e importación. Supongamos, por ejemplo, de que se va a hacer un televisor. Cuando se va a hacer el televisor, todas las piezas que se adquieren para producir ese televisor están sujetos a IVA, porque se aplica en esa etapa de la producción del televisor. Cuando se va a distribuir el televisor, se aplica el IVA. Cuando se va a comercializar, o sea que se vende y se compra, también se aplica el IVA. Y cuando se importa, o sea, se trae de países extranjeros, también, oiga bien, se aplica el IVA. O sea, que el IVA siempre se aplica en todo el ciclo económico, en todas las etapas, en lo que es la producción, la distribución, la comercialización e importación. ¿En qué caso aplica el IVA? En la venta de bienes corporales muebles que no han sido excluidos expresamente. O sea, toda la mayoría de los bienes que se venden hay que aplicar el IVA, pero la ley establece algunos bienes que están exentos de IVA. Entonces, por eso aquí esta parte dice, la venta de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente. O sea, los que han sido excluidos no se le aplica IVA, ¿ya? Los que han sido excluidos, pero aquellos que no han sido, que están incluidos tienen que pagar IVA. P, la prestación de los servicios en el territorio nacional, o sea, la mayoría de los servicios de educación, servicio de salud, todos los servicios de taxi, o sea, todos los servicios, pero hay unos que también están excluidos, también deben pagar IVA. La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, o sea, cuando
están importando esos bienes, la gran mayoría pagan IVA, pero la ley establece una exención o una exclusión de algunos bienes que importados, eso no pagan IVA. La circularización, venta u operación de juegos de azar, de suerte y azar, con excepción de las loterías. O sea, todos esos juegos, el baloto, no sé, realmente no tengo conocimiento de muchos juegos, pero por lo menos todo lo que son juegos, todos esos son juegos, tienen que pagar IVA, con excepción de las loterías, que son las únicas que quedaron excluidas en la parte de este sector de juegos de suerte y azar. ¿Qué es lo que fundamenta normativamente la obligación de manejar el IVA o hacer la aplicación del IVA? Está establecido en el decreto 624 de 1989. Este decreto, oígase bien, estableció cuáles son las obligaciones tributarias y sanciones a que están sujetos todos los contribuyentes en el país. Los contribuyentes obligados, oígase bien, con obligaciones tributarias, tienen que pagar impuestos de renta y complementario. Lo expliqué en una ocasión, el impuesto sobre la utilidad que generan las empresas o personas naturales dedicadas a su negocio o de acuerdo también a la renta de trabajo. O sea, cuando se sabe realmente que hay una utilidad, hombre, cuando los ingresos son superiores a los costos de gasto. Así también cuando una persona natural con los ingresos exceden a todos los costos que él explica, ese remanente también es sujeto a impuestos de renta y complementario. La retención en la fuente no diríamos que es un impuesto, viene siendo el anticipo que se hace por las operaciones que hacen los contribuyentes para descontar en forma anticipada el impuesto de renta y complementario. Es decir, cuando a mí me hacen retención en la fuente, esa retención en la fuente yo la puedo disminuir del impuesto de renta y complementario que esté a mi cargo en el año respectivo. O sea, que esto viene siendo como un anticipo de los impuestos de renta y complementario. Pero también es obligatorio de acuerdo a esta normatividad. O sea, hay personas que, de acuerdo a lo que dice la ley, están sujetas a retención en la fuente y otros no. El impuesto sobre la renta, que es el tema que estamos viendo hoy, o sea, ya hemos visto cuáles son, cómo se aplica, si es indirecto a nivel nacional, en qué bienes se aplica, en qué no se aplica, pero es un impuesto indirecto que se aplica sobre todo el ciclo de producción, de comercialización, de importación, etc. El impuesto de timbre nacional, que ha quedado un poco obsoleto, son aquellos impuestos que en el pasado se hacían, aunque hay quedado algunos, sobre algunos tipos de operaciones donde había que hacerlo en papel sellado y eso implicaba que había que pagar un impuesto en las notarías. Y el gravamen a los movimientos financieros, que este es un gravamen que hacen los bancos por todos los movimientos que hacen los clientes de esas instituciones cada vez que están utilizando el dinero que están consignados en esas instituciones bancarias. Este es el famoso 4 por 1000. Entonces, fíjense que esta normatividad es la que regula la parte de las obligaciones tributarias y las sanciones a que están sujetos los contribuyentes de estos impuestos. Ahora, ¿quiénes son responsables y no responsables del IVA? Esto está sustentado jurídicamente en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Antes se decía que era régimen común y régimen simplificado, pero apareció la ley 2010 de 2019 y le cambió ya la rotulación en forma distinta, o sea, la nomenclatura en forma distinta. Ya no se habla con el pasado régimen común y régimen simplificado, sino se habla de responsable o no responsable del IVA. Atendiendo de que responsables eran los que estaban antes en el régimen común y los no responsables eran los que estaban en el régimen simplificado. Pero en la actualidad tenemos que hablar de quiénes son responsables y quiénes son no responsables del IVA. Entonces, ¿qué aspectos básicos se toca con esta normatividad, con el parágrafo 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario? Se toca lo siguiente. O sea, se cambia esta nomenclatura, responsable y no responsable del IVA, ya que reemplaza el antiguo régimen común y régimen simplificado, insistiendo de que fíjese que lo que antes se llamaba régimen común son los que son ahora mismo responsables del IVA.
Y lo que se habla de régimen simplificado en el pasado, ahora mismo se llama no responsable. Esto cambió con la ley 2010 de 2019. Ahora, ¿quiénes son responsables del IVA? Por regla general, todas las personas naturales o jurídicas que vendan productos grabados con el IVA o presten servicios grabados con el IVA son responsables del impuesto de venta. ¿Ya? O sea, la norma te va a establecer, te va a decir taxativamente quiénes son las personas naturales y quiénes son las personas jurídicas que están sujetas al IVA. Si estás en esa lista, te considera que es responsable del IVA. Si no estás en esa lista, no eres responsable del IVA. Entonces, lo importante que analizar es que en esa lista vas a encontrar personas naturales o personas jurídicas. ¿Y cuál es lo que rotula el compromiso de la responsabilidad? Que vendan productos grabados con el IVA. Si tú eres una persona jurídica, una persona natural que estás vendiendo productos que de acuerdo a la ley, esos productos están grabados con IVA, eres responsable del IVA. Lo mismo que si prestas servicios que estén grabados con el IVA, eres responsable del impuesto del IVA. O sea que lo que rotula la responsabilidad es que esté comercializando con productos o servicios que estén grabados con el IVA, que taxativamente te lo va a señalar ahí. ¿Cuáles son esos productos y cuáles son los servicios que están sujetos al IVA? O sea, si hay un servicio, un producto que no está ahí, no son responsables del IVA porque ese producto o ese servicio no está grabado. Entonces, por ende, lo no responsable es lo contrario. Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no estén grabados con el IVA, no son responsables del IVA. O sea, en conclusión, responsable a aquellos que venden, comercializan productos o servicios que hay que cobrarles el IVA, ¿ya? O que son responsables del impuesto del IVA. Y los no responsables son aquellos personas naturales jurídicas que comercializan productos o servicios que no son responsables del IVA. O sea, esto está clarito y yo creo que no hay ningún tipo de confusión para determinar cuándo una persona jurídica o natural es responsable o no responsable del IVA. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que personas naturales no sean responsables del IVA? Fíjense que hemos hablado, vamos a volvernos. Aquí cuando hablamos de no responsable, nos estamos refiriendo a personas natural o personas jurídicas que venden productos o prestan servicios que no estén grabados con el IVA. Pero para eso hay que tener unas condiciones, unos requisitos. O sea, requisitos para personas naturales que no sean responsables del IVA. O sea, para que tú no seas responsable del IVA como persona natural, tienes que cumplir los siguientes requisitos. En el año anterior o en el año en curso hubieras obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 unidades de valor real. O sea, si tú eres una persona natural y estás vendiendo productos que no son responsables del IVA y son ingresos, o ya se bien, inferiores a esta modalidad, ese requisito tienes que cumplirlo para poder mantenerte en esa condición. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local, negocio o donde ejerza su actividad. Es decir, que si una persona natural tiene un negocio, todavía está cumpliendo el requisito para no ser responsable del IVA. Pero si ya abres otra sede, otro establecimiento, ya tú te sales de ahí y ya te vuelves responsable del IVA. Porque todos estos requisitos hay que cumplirlos. No es que vas a cumplir uno y el otro, sino tienes que cumplirlo en la totalidad. O sea que cuando ya tienes más de un establecimiento de comercio, ya tú te haces responsable del IVA. Si estás vendiendo productos que están sujetos al IVA. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia. ¿Usted sabe cuáles son las franquicias? La franquicia es cuando ustedes están representando nacional e internacionalmente a una firma ya de prestigio y que ustedes le dan un dinero para poder explotar ese nombre y ese negocio. Entonces, si tú estás bajo ese modelo de franquicia, entonces, óigase bien, ya no es, ya tienes que ser responsable del IVA, porque la condición es que no estés haciendo actividades bajo la franquicia o una concesión, regalía o autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.
o sea, de nombre. Entonces, esta es otra condición que hay que cumplir la persona natural para efecto de considerar que no es responsable de IVA. Hay otras condiciones, que no sean usuarios aduaneros, es decir, que no sean importadores o exportadores. Cuando tú importas o exportas, tienes que utilizar la aduana. Entonces, si tú realmente estás usando, importando, exportando, ya eres responsable del IVA si son servicios o bienes que están grabados con el IVA. Que no estén registrados como contribuyente del impuesto unificado o el régimen. Una de las últimas reformas estableció que hay un régimen simple de tributación. Si tú te accediste a incluirte en el régimen simple de tributación, entonces también eres responsable del IVA, porque lo que está diciendo aquí en la normatividad para que no seas responsable es que no pertenezcas al régimen simple de tributación. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior, ni en el año en curso, contratos de venta de bienes o prestaciones de servicios grabados por valor individual o superior a 3.500 unidades de valor real. ¿Ya? O sea, cuando tú, como persona natural, haces contratos de venta de bienes o prestaciones de servicios que sean superiores a 3.500, ya tú eres responsable. 3.500 unidades de valor real. Pero por debajo, ya es una condición que ya no eres responsable. Que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere las 3.500 unidades de valor real. Es decir, que tú como comerciante, a pesar que cumplan las otras condiciones, pero se observa que tú estás haciendo consignaciones bancarias en tu institución que superen este monto de 3.500 unidades de valor real, ya eres responsable de IVA. ¿Ya? O sea, no son responsables los que estén por debajo de eso. Que no solamente que hagas depósitos en los bancos, sino que también hagas inversiones. Que de pronto tú cojas un CDT, cojas un bono, una acción, como para hacerla como inversión, y esa inversión supere los 3.500 unidades de valor real. O sea, entonces, oígase bien, vamos a volvernos para aclarar que para que la persona natural no sea responsable del IVA hay que cumplir 1, 2, 3, hay que cumplir 3, fíjese bien, 4, 5, 6 y 7 condiciones que tienen que ser totales. O sea, no ve que vas a cumplir 6, 5, son las 7 que tienen que cumplir para no ser responsable del IVA. Si dejas de incumplir una de las 7, ya te vuelves responsable del IVA. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, porque aunque sea persona natural, la ley te va a establecer unas condiciones, unos requisitos que te van permitiendo estar como no responsable, pero si realmente violas alguna o no puedes cumplir alguna de ellas, entonces ya te vuelves responsable del IVA. ¿Qué son periodos gravables? Los periodos gravables con respecto al IVA son los periodos en que establece la DIAN para que no solamente, oígase bien, se declare y se pague lo pertinente al IVA, sino que hay que definir en qué tiempo tienes que hacerlo. Me explico. Cuando una persona natural o jurídica tiene la responsabilidad del IVA o es responsable del IVA, dentro de esa responsabilidad está el hecho de cobrar el IVA, ¿ya? Y pagar el IVA, ¿ya? No se olviden que el IVA puede ser también cuando uno compra o cuando uno vende. Entonces, si tú eres responsable y ya tú durante un tiempo has hecho esa actividad, tú te comprometes de acuerdo a la ley a, además de recaudarlo, declararlo. Cuando se dice declararlo es que hay que llenar unos formularios ante la DIAN para demostrar en ese formulario cuántos han sido los movimientos de ese recaudo. ¿Correcto? Si recaudaste, si tú pagaste 20 pesos por IVA
y cobraste 10 pesos, entonces vas a declarar 10 pesos, ¿ya? Porque siempre va a ser la diferencia. Entonces, esos 10 pesos, que son el IVA que tú has recaudado neto, tú tienes que ir a un formulario con esos 10 pesos, lo llenas, lo firmas y vas al banco y pagas esos 10 pesos porque esa plata es para la DIAN. Entonces, esos son los periodos grabables en los cuales tú tienes que hacer esa actividad, tienes que desarrollar ese compromiso. Entonces, siempre los periodos grabables o la DIAN saca, oiga, se ven unos calendarios donde establece las fechas y los tiempos en que se debe declarar y se deben pagar el IVA a la DIAN. Entonces, esos periodos grabables son dos periodos grabables. Existen dos periodos grabables para el IVA. Uno que es bimestral y el otro cuatrimestral. ¿Qué quiere significar esto? Que son IVAs que deben declararse y pagarse cada 2 meses y aquellos que son IVAs que deben declararse y pagarse cada 4 meses. ¿Ya? Entonces, fíjense que, o sea, la persona que está obligada a declararlo y pagarlo cada 2 meses tiene que llenar su formulario, ir al banco en la fecha que tiene estipulado el calendario tributario, presentarse al banco y pagarlo, o hacer la transferencia. También se puede hacer directamente desde el computador de uno, ¿ya? Y aquellos que tienen el compromiso cuatrimestral tienen que hacerlo cada 4 meses. Entonces, la ley establece que el primer bimestre corresponde al mes de enero y febrero de cada año. O sea, el primer bimestre, enero y febrero, aquellos que tienen un periodo grabable bimestral, tienen que hacerlo empezando con el primer bimestre de enero y febrero. El segundo va a ser entonces marzo y abril y así sucesivamente. Y el cuatrimestre, el primer cuatrimestre viene siendo entonces enero, febrero, marzo y abril, ¿ya? Y el segundo va a ser entonces mayo, junio y julio, ¿ya? O sea, los 4 meses siguientes. O sea, entonces ya sabemos entonces que el periodo grabable, dependiendo si es bimestral o cuatrimestral, a cuáles meses corresponde para iniciarlo. Para conocer fechas de declaración del IVA, la DIAN establece un calendario tributario que entonces hay que consultarlo, que por lo regular el compromiso es de acuerdo a los 2 últimos dígitos del NIC que tenga la persona natural. En caso de que sea persona jurídica, en caso de esa persona jurídica, o de pronto el último dígito de la identificación que tenga la persona natural. Eso lo establece el calendario tributario. Ahora, ¿quiénes están sometidos en el periodo grabable del IVA cuatrimestral, o sea, cada 4 meses? Los responsables, personas jurídicas, son personas jurídicas y naturales, cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre, o sea, del año inmediatamente anterior, sean inferiores a 92.000 unidades de valor tributario. Estos deben presentar la declaración y pagarlo de manera cuatrimestral. Ya supera los 92.000 unidades de valor tributario, ya está como en un periodo grabable que es cuatrimestral, o sea, cada 4 meses. Y en el IVA bimestral es al revés. Cuando a esta fecha, el 31 de diciembre del 2019, o sea, para efecto de analizar la parte del 20 ya, sean superiores a 92.000 unidades de valor real. Esto debe pagarlo entonces y declararlo cada 2 meses. ¿Ya? Cuando sean superiores, tiene que pagarlo bimestral, y cuando sean inferiores, tiene que pagarlo cuatrimestral. Entonces se preguntarán, bueno, profesor, pero ¿por qué es bimestral cuando sean superiores? Porque son los que están generando más ingresos. Entonces se presume que se dan más ingresos, entonces son los que tienen que pagar con más continuidad, y por eso lo pagan cada 2 meses. Los que generan menos ingresos tienen que ser entonces cada 4 meses, o sea, para darle un respiro, un oxígeno financiero a las entidades. ¿Cuáles son las tarifas que se aplican, óyase bien, del IVA en Colombia? Hay diferentes tarifas. En Colombia la tarifa general, hay una tarifa general del IVA que es del 19%. Y vamos a encontrar entonces una tabla donde van a decir cuáles son los bienes y servicios que están sujetos a tarifa general del 19%. Pero en primera instancia vamos a observar que hay una tarifa del 19% que es una tarifa general. Pero también existen tarifas diferenciales.
Estas tarifas diferenciales pueden ser menores o mayores a 19. O sea, van a encontrar esas tarifas diferenciales, por ejemplo, menos de 19 o superiores a 19. Entonces también va a salir una lista de cuáles son esos bienes y servicios que tienen tarifas diferenciales, superiores o Profesor, menores a 19. Sí, dime. disculpe, lo que sucede es que un compañero me está escribiendo que no le permite acceder, que debe usted admitirlo. Para ver si me doy un momentico para ver. Vale, muchas gracias. Bueno, ya le di ahí. Bueno, continuamos entonces. Entonces decíamos que hay tarifas diferenciales, que son menores o superiores al 19%. Y existen bienes y servicios que tienen tarifas especiales o diferenciales. Deben estar expresamente señaladas por la norma en los mismos y también exentos. O sea, tanto estos bienes y servicios que tienen la tarifa general tienen que estar expresamente definidos por la ley, o sea, los cuadros que le estaba hablando. Y estos que están aquí, tarifas diferenciales, también tienen que estar definidos por la ley, sale una tabla. Pero también hay, oíase bien, unos bienes y servicios que son exentos o excluidos, o sea, que no están sujetos a ningún tipo de tarifa, ¿ya? Son tarifas cero. También tiene que salir una tabla, ¿correcto? Entonces, fíjense que este es el análisis ya generalizado para efecto de observar cuáles son las tarifas a las cuales realmente está sujeto el, el, ¿cómo es que se llama? El bien o servicio que estamos analizando. ¿Cuáles son las tarifas general o los bienes y servicios que tienen que aplicarse a la tarifa general del 19%? Aquí lo tenemos detallado. Vamos a leerlo. Venta de cerveza de producción nacional y también importada. A las ventas se producen nacionalmente, si son importadas, tienen que pagar el 19%. Aquellos que tienen negocio de cerveza. Cereales preparados y otros cereales, hortalizas, legumbres enlatadas y productos del mar, excepto el pescado. Fíjate que hay una sección, excepto el pescado, tiene una tarifa del 19%. Frutas en envases o secas, 19%. Derivados lácteos, excepto el queso, 19%. Otros condimentos, excepto la sal, sopas, cremas, salsas y aderezos, 19%. Dulces, confites, gelatinas, jugos, gaseosas y maltas, 19%. Artículo del hogar, sala, comedor, alcoba, 19%. Nevera, estufa, lavadora, otros aparatos del hogar, 19%. Ollas, sartenes, refractarios, vajillas, cubiertos, 19%. Otro utensilio homenaje del hogar, 19%. Juegos de sábanas y fundas, cojines, cubrelechos, colchones y almohadas, cortinas, toallas, manteles y forros para muebles, 19%. Y continúa, 19%. Jabones, detergentes, blanqueadores, suavizantes, limpiadores, desinfectantes, ceras, papeles de cocina y otros utensilios de aseo, 19%. Vestuario de damas, caballeros y niños, bien. Artículos y gastos escolares, excepto matrículas, pensiones, textos, cuadernos y costos educativos. O sea que fíjense que solamente gastos escolares, pero hay que exceptuar lo que te va por matrícula, lo que estás pagando mensualmente, la compra de textos, cuadernos y costos educativos. Juegos, aficiones, artículos, adornos y prenda de vestir para fiestas, también el 19%. Jardines y productos para animales domésticos, servicios para mascotas, 19%. Discos, artículos deportivos, también. Computadores, impresoras y afines, 19%. Servicios de televisión, 19%. O sea, todos esos artículos o bienes que he enunciado están sujetos a la tarifa general del 19%. Ahí sigue, continúa, por favor. Turismo, juego de azar, vehículos y otros para transporte,
combustible, compra y cambio de aceite, servicio de parqueadero y de mecánica, baterías, llantas, servicio de telefonía, equipo de teléfono móvil y similares, cerveza, cigarrillos, higiene corporal, higiene y cuidado facial, cuidado para el cabello, otros productos relacionados con el cuidado personal, cortes de cabello y servicios relacionados al cuidado personal, joyería en oro y plata, relojes y otros artículos personales, otros servicios financieros, excepto los servicios bancarios. Porque el servicio financiero es de pronto de que un servicio, un giro, una transferencia, no sé, habría que buscarlo ya en forma más específica, pero un servicio financiero excepto los servicios bancarios. Una tarifa general del 19%. Ahora, tarifa diferencial, o sea, que tienen tarifa del 5%, pero corresponden a servicios, ¿Qué servicios son? El almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito. Cuando se importa o se exporta, hay unas entidades que hacen unas bodegas y en esas bodegas les sirven para que los importadores y exportadores almacenen su mercancía ahí mientras se legaliza la importación o la exportación. Esas bodegas se llaman almacenes generales de depósito. Entonces, el hecho de utilizar los almacenes generales de depósito para almacenar, tienen que pagar una tarifa del 5% porque es un servicio, ¿correcto? Y lo dice la ley. Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguro de cirugía y hospitalización, pólizas de seguro de servicios de salud y en general los planes adicionales. Toda esta parte que es medicina prepagada, de seguro, tiene que pagar el 5% de IVA. Servicio de vigilancia, supervisión, consejería, aseo y temporales de empleo, 5% también hay que pagar. O sea que si nosotros estamos pagando servicios de aseo, ahí en el servicio de aseo nos están cobrando también el IVA del 5%. Pero, y sigue esta tarifa diferencial del 5% con servicio, lo que es café, café tostado, descafeinado, chocolate, trigo, avena, maíz, arroz para uso industrial, o sea, cuando se usa para uso industrial, para el procesamiento, el 5%. Sorgo de grano, harina de trigo, harina de maíz y otras harinas, pastas alimenticias, azúcar, salchichón, butifarra, mortadela, carne fría y embutido, tapones y toallas higiénicas, pañales, papel higiénico, bicicleta con un precio inferior a 1,5 millones, tiene que pagar una tarifa diferencial del 5% en el renglón de servicio. Ahora, ¿qué bienes están exentos del IVA? O sea, que no pagan IVA, Vamos a encontrar, carne fresca o refrigerada, leche para bebé, ganado bovino, excepto los de lidia. ¿Usted sabe los de lidia cuáles son y cuáles son los bovinos? Preparación infantil a base de leche, pescado excepto los filetes, cuadernos, camarones, langostino y demás decapodos, diarios y publicaciones periódicas, no pagan IVA, carne fresca o refrigerada, leche para bebés, cebolla, abonos, ganado bovino, excepto, bueno, parece que se repitió aquí. No, entonces son estas partes que están acá, esta parte que está aquí está repetida acá. Pero entonces continuamos aquí: cebollas, abonos, banano, semilla para siembra, uvas, sistema de trigo, manzana, el internet para los estratos 1 y 2 tampoco debe pagar IVA. El pollo, las ovejas, la cabra, el cerdo, leche innata, papas, huevos de gallina y otras aves. O sea, básicamente toda la canasta familiar. Libros, medicamentos, educación, transporte público, aguas minerales, fertilizantes, tomates, melones, café sin tostar, caña de azúcar, arroz excepto el de uso industrial, queso, requesón y lácteos suero, maquinaria agrícola, caucho natural, computadores de menos de 1.200.000 pesos, tabletas de menos de 900.000 pesos, planes de datos inferiores a 48.000 pesos, edificaciones de menos de 800 millones deducibles de renta, celulares de menos de 700.000 pesos, bicicletas de menos de 1,5 millones de pesos. O sea, todos esos bienes y servicios que vimos relacionados anteriormente son los que están exentos del IVA, o sea, nunca van a pagar el IVA, es cero.
Ahora fíjense que estábamos viendo en las diapositivas anteriores quién era responsable y quién no era responsable del IVA. Y le comentaba que en el régimen anterior se hablaba de régimen común y régimen simplificado. O sea, que régimen simplificado son aquellos que no son responsables del IVA actualmente porque se cambió la nominación o la nomenclatura de ese tipo de contribuyentes que tienen la obligación o no del IVA. Entonces, el régimen simplificado, que hoy se llama no responsable del IVA, tiene estas características. Al régimen simplificado del IVA para el año 2020, respectivo año, pertenecen las personas naturales que cumplan los requisitos señalados en el párrafo 3 del artículo 437 del Código Tributario, o sea, los que señalé anteriormente. Vamos a verlo aquí, para que vean. Aquí lo señalamos, estos 7 que están aquí. Requisitos para personas naturales que no sean responsables del IVA. ¿Ya? Aquí. En el parágrafo 3 del artículo 437 del Código Tributario. ¿Ya? Los que cumplen estas condiciones son los que no son responsables del IVA. Parágrafo 3 del artículo 437 del Código Tributario. Entonces, vamos aquí a analizar esa parte. Al régimen simplificado del IVA, o los no responsables para el año 2020 pertenecen a las personas naturales que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 437 de la Código Tributario. Y les recalco, si de esos 7 requisitos se deja de cumplir uno, ya no deja de ser no responsable, o sea, se vuelve responsable como persona natural. La ley 1943 de 2018 eliminó la denominación de régimen simplificado y régimen común en el impuesto de venta y en su lugar hace clasificación como registrados o no, como registrados o no, como responsables del IVA. ¿Ya? O sea, que se registran como responsables o no del IVA. Entonces, ya debemos que ir quitándonos ya el término de régimen simplificado, sino habla siempre de responsable o no responsable, porque esto lo estableció la ley 1943 del 2018. Y aquí ya está más específico para el año 20, presente año, ya cuantificando la unidad de valor real. Entonces, fíjate, no son responsables las personas naturales cuyo ingreso en el 2020 sean inferiores a 124.625 pesos. 124.625.000, perdón. O que hubieran tenido ingresos en el 2019 inferiores a 119.945.000 pesos. O que hayan tenido contrato de venta o prestación de servicio durante el año 2020 inferiores, fíjense que siempre son inferiores, a 124.625, o sea, que hayan hecho contratos de prestación de servicio. O contratos de venta o prestación de servicio en el 2019 inferiores a 119.945 millones de pesos. Que hayan hecho consignaciones durante el año 2020 iguales o inferiores a 124.625. Siempre tu contador tiene que estar observando eso, porque si te pasa ese monto ya te vuelves responsable del IVA. O consignaciones bancarias y depósitos en el 2019 iguales o inferiores a 119.945. Número de establecimientos, solamente tienes que tener uno. O sea, tienes que tener un solo establecimiento comercial local o una oficina. Si tienes más de uno, ya eres responsable del IVA. Actividades que no debes realizar. Actividades que lo hagas bajo franquicia, bajo concesión, bajo regalía, autorización o cualquier otro tipo que implique explotación de intangibles. ¿Ya? Cuando tú explotas el nombre de una entidad a través de un negocio. ¿Ya? Y no debe ser usuario aduanero. Entonces, fíjense que ya aquí está en forma más específica y cuantificada los requisitos que deben cumplirse para no ser responsable del IVA. Pues visito, si te sale alguna de ellas, ya te vuelves responsable. Ahora, el régimen común o responsable del IVA, antes se llamaba régimen común, ahora se llama responsable del IVA. ¿Cuáles son los responsables del IVA actualmente? Ya son las personas jurídicas que comercian o productos de servicios que tienen IVA. O sea, tú vendes o lo que comercializas
está sujeto a IVA, está metido en la tabla de los productos que tienen que pagar IVA. Si tú eres persona pública que haces negocio con esos productos, ya eres responsable del IVA. O también las personas naturales que incumplen uno de los varios requisitos de pertenecer a los no responsables, lo que estaba diciendo. Son unos requisitos. Si tú no cumples alguno de esos requisitos, ya te vuelves responsable del IVA y pasa a este estado. Usuarios aduaneros cuyas labores comerciales se relacionan con actividades grabadas con el IVA. O sea, aquellas personas que utilizan la aduana y están comercializando, ya sea bien bienes o servicios que están sujetos a IVA. Esos son responsables del IVA. Ahora, ¿qué obligaciones tienen los responsables del IVA? O lo que se llamaba anteriormente régimen común. ¿Cuál es su responsabilidad? Recaudar el IVA, reportarlo y entregar el dinero a la DIAN. O sea, lo que le decía anteriormente. Si tú eres responsable del IVA, ojo con lo que lo voy a decir, eres responsable porque estás vendiendo, comercializando productos o servicios que la ley te dice que tienes que colocarle IVA o que están sujetos a IVA, y tú no lo haces, te haces, oye, bien, solidario con el pago del IVA. Es decir, que si no lo cobras, lo tienes que pagar tú, si eres responsable del IVA. Ojo con lo que le estoy diciendo. Si hay un bien que está sujeto a IVA y tu empresa es responsable del IVA y no lo cobra, tú te haces responsable del pago de ese IVA. Porque la obligación que tienes tú es recaudarlo, y si no lo recaudas, lo tienes que pagar tú. Y después que lo recauda, tienes que reportarlo. ¿Cómo se reporta? A través de los formularios que le estaba diciendo. Hay un formulario que se dice declaración del IVA, ya sea bimestral o cuatrimestral, donde se establece toda la información necesaria para informarle a la DIAN, o sea, reportarle a la DIAN el movimiento que ha tenido el IVA durante ese tiempo, bimestral o cuatrimestral. Y una vez que lo reporta, tienes que devolverle la plata a la DIAN, porque esa plata no es tuya. Esa plata tú la recaudas, pero esa plata es para el Estado. Entonces es un pasivo que tú vas a tener ahí, ¿ya? Claro, dependiendo de si lo que tú recaudas es superior a lo que tú estás pagando del IVA. Eso vamos a verlo posteriormente. Pero si tú tienes que realmente un valor ahí, un pasivo, de que es por concepto de recaudo del IVA, eso tienes que entregárselo a la DIAN porque esa plata no es de la empresa. Eso es un pasivo. Otra obligación que tienen las personas que son responsables, las personas naturales o jurídicas que son responsables del IVA, es inscribirse en el registro mercantil. O sea, hay que inscribirse en el registro mercantil como responsable del IVA. O sea, en el registro mercantil tienes que colocar, y si cuando ya tú tengas esa calidad, de que eres responsable del IVA. Para los comerciantes, llevar contabilidad. O sea, todas las empresas y comerciantes naturales, personas jurídicas, tienen que llevar contabilidad, un requisito ecuánime, porque realmente este requisito es donde de pronto la DIAN puede revisar, oígase bien, aunque ahora le queda más fácil a la DIAN con la factura electrónica, de saber si cuánto están cobrando por el IVA y cuánto es lo que tienen que pagar el IVA, entonces ya cruza esa información. Pero en caso contrario, también la DIAN se reserva el derecho de hacer revisiones, y las revisiones las hacen sobre los libros de contabilidad. Entonces, por eso es obligatorio que las personas naturales jurídicas que son responsables del IVA lleven contabilidad. Inscribirse en el RUT o hacer la actualización en el caso de haber pertenecido al grupo de los no responsables del IVA. O sea, en el RUT, el Registro Único Tributario, ahí también hay que inscribirse que son responsables del IVA, o cuando ya falten alguna de las condiciones de no ser responsable del IVA, también hacer la actualización. Presentar la declaración de renta, o sea, es otra obligación. O sea, el IVA es una cosa distinta a la declaración de renta. Cuando vimos realmente las obligaciones tributarias, veíamos que una obligación es hacer la declaración de renta o declarar el impuesto de renta y complementario. Y otra cosa es declarar el IVA, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante o obligatorio presentar la declaración de renta de la DIAN? Porque en la DIAN se va en ese formulario, en esa declaración se confronta, ustedes saben, en la declaración, que es la situación anual que ha sucedido de un contribuyente, se cruza si eso cuadra realmente con la información de IVA que bimestral o cuatrimestral está declarando y pagando el contribuyente. Esa cifra tiene que coincidir, tiene que ser igual. Entonces, con la declaración de renta se confronta ese valor. Entonces, también es un requisito o una obligación por parte del responsable del IVA de hacer la declaración de renta.
expedir factura electrónica, se lo había comentado. De acuerdo al calendario establecido en la resolución 064 del 2019. Este es un calendario que estableció paulatinamente, va poco a poco, dándole la responsabilidad a las empresas para que se vayan implementando la factura electrónica. Y la factura electrónica no tiene realmente más, no tiene más fundamento el hecho de que se va a cruzar precisamente. Ya la DIAN no tiene necesidad de ir a la empresa, sino que automáticamente, con su factura electrónica, ya tiene el conocimiento de lo que se está facturando. Y al tener conocimiento de lo que se está facturando, ella puede verificar si se está cobrando o no se está cobrando el IVA, y si se está cobrando bien o se está cobrando mal. Entonces, fíjense que estos son los requisitos o obligaciones que tienen los responsables del IVA. Repito, recaudar el IVA, reportarlo y entregar el dinero, inscribirse en el registro mercantil, para comerciantes llevar contabilidad, inscribirse en el RU o hacer la actualización, presentar la declaración de renta, expedir factura electrónica. ¿Cómo se calcula el IVA? La forma de calcular el IVA pagado, ¿ya? O sea, que le pagan a la empresa. Para el caso de productos o servicios, con un IVA general del 19% se calcula multiplicando el valor total del bien o servicio por 19. ¿Ya? Correcto. Entonces, supongamos, ahora, eso depende, siempre es la tarifa, siempre el sistema decimos, cuando uno va a pagarlo, siempre es bien, el bien por el valor del bien por el porcentaje del IVA, porque ustedes estamos viendo que hay tarifas del 19 y del 5%. Entonces, vamos a un ejemplo. Si realizamos una compra de un reloj por valor de 50.000 pesos y aplicamos el cálculo anterior, tenemos entonces a los 50.000 pesos, le sacamos el 19% y eso nos da 7.983. Es decir, el valor del producto sin IVA es 50.000 pesos y el IVA de la compra es 7.983. Entonces, la suma de los valores dan como resultado 50.000 más 7.000, dan entonces 57.983. O sea, que además del valor del producto de 50.000 pesos, tienes que pagar el 19%, entonces tú vas a pagar, y así te va a venir la factura, el valor del IVA más, más el valor del producto. ¿Ya? Esto en el caso, oígase bien, que se vende el producto y sería taxativamente que ese valor del producto no tiene todavía el IVA. Porque en el comercio se utiliza la política siguiente. Te dicen el valor del producto ya con el IVA incluido. Entonces ahí la metodología es distinta para sacar el IVA. ¿Ya? O sea, tú vas a comprar un par de zapatos, porque mucha gente, eso realmente es marketing comercial. Tú vas a comprar un par de zapatos y tú tienes una actitud distinta. Si te dicen, el par de zapatos vale 50.000 pesos, o te dicen, el par de zapatos vale 50.000 pesos más el IVA, tú empiezas a reaccionar. Pero tú ahí te empiezas a meditar, lo compro o no lo compro. Pero si la política es decirte, el par de zapatos vale tanto, aunque internamente está el IVA, tú pagas el valor. Tú te empiezas a mostrar renuente cuando te están diciendo, oye, además el valor del par de zapatos no me paga IVA. Entonces, la política en el comercio es decir el precio ya con el IVA incluido. Veamos un ejemplo. Un comerciante responsable del IVA vende al contado mercancía grabada por valor de 1.200.000, incluido el IVA, a la tarifa general. Incluido el IVA. O sea, piensa aquí, cambia, es lo que hace normalmente el comercio. En el valor ya viene incluido el IVA. Entonces veamos cómo se hace, cómo se saca el IVA aquí. Entonces, bien, el valor del producto, que es 1.200.000, se divide en 1.19. En 1.19. Entonces, el valor del producto va a ser entonces 1.008.000 pesos. ¿Correcto? Y el IVA va a ser entonces el 1.200.000, o sea, el valor del producto más el IVA, menos el valor del producto sin IVA. Entonces, el IVA te va a valer 192.000 pesos. Repito, cuando se utiliza la política de incluir en el valor el IVA,
Hay que coger ese valor que te está dando el comercio y dividirlo en 1.19 para saber realmente cuánto es el producto. Y ya si sabes el valor del producto, entonces coge el valor que te está presentando el comercio, se lo resta del valor del producto y te da el IVA. Entonces ya sabemos entonces que cuando tú estás pagando 1.200.000, el producto te cuesta 1.008.000 y estás pagando de IVA 192. Entonces esta es la forma en cómo se calcula lo que es el valor del producto y el valor del IVA cuando existe la política comercial de dar un solo valor al cliente. ¿Qué asiento debemos hacer? Entonces, como el cliente recibe la plata, o la empresa recibe la plata, o el establecimiento recibe la plata, se lleva a caja. ¿Cuánto va a pagar el cliente? 1.200.000, es lo que entra. Una cuenta de activos, las cuentas de activos se aumentan debitándolas. 1.200.000, ¿ya? ¿Qué está entregando o está saliendo de la empresa? Está saliendo el producto, una venta. Una cuenta, y por ser una venta es una cuenta de ingresos. Y las cuentas de ingresos se aumentan es acreditándolas. Ventas al comercio al por mayor, 1.008.000 pesos. 1.008.000 pesos, ¿ya? Subcuenta mercancías, la 413505, 1.008.000 pesos. Y que también está sucediendo esta operación, que el cliente está pagando un IVA. Como el cliente está pagando un IVA, esa plata no es del establecimiento, es de la DIAN. Por eso se genera una cuenta de pasivo. La 2410, todas las cuentas de pasivo, ustedes saben, se acuerdan, empiezan con 2. Pasivo por impuesto corriente distinto del impuesto de renta, por el valor del IVA, 192.000 pesos. Todas las cuentas de pasivos se aumentan acreditándolas. Y la subcuenta es la 241005, impuesto de valor agregado, 192.000 pesos. Concepto, venta de mercancía de contado. Sumas iguales 1.200.000, 1.200.000. Entonces, fíjense, analizando el registro, estamos ya bien generando una cuenta de activos porque esa es la plata que le entra a ese establecimiento. Me entregaron, el cliente le entregó 1.200.000. ¿Por concepto de qué? Por concepto de la salida de un artículo, por una venta de 1.800.000, y también el cliente pagó un valor que no es de la empresa, entonces una cuenta de pasivos, 192.000 pesos, y da 1.200.000 y 1.200.000. O sea, aquí lo importante en este registro es primero saber cómo se calcula el IVA cuando está la política, que es la que se usa normalmente en el producto, en el valor del producto está incluido el IVA. Y segundo análisis es saber las cuentas que vamos a utilizar, ¿ya? En el sentido de saber si es una cuenta activa, una cuenta de pasivo o una cuenta de ingreso. Veamos otro ejemplo. Un comerciante responsable del IVA compra al contado mercancía grabada por 7 millones de pesos, más IVA a la tarifa general. Más IVA. Fíjense, es lo caso contrario. Aquel donde el producto tiene incluido el IVA, acá es al revés. Te dicen, tienes que pagar el valor de la mercancía más el IVA. Más el IVA. ¿Correcto? Entonces, para saber cuál es el IVA, tienes que ver qué producto estás vendiendo y si tienes una tasa del 19 o tienes del 5%. Aquí se presume que el 19% porque estamos aplicando el 19%. Entonces, ¿cómo se calcula el IVA? Primero se coge el valor del producto. Ya sabemos que el valor del producto son 7 millones de pesos. ¿Cómo se calcula el IVA? Multiplicando los 7 millones de pesos por 0.19. Como tú estás comprando, entonces son 7 millones de pesos. Pero además que compras, tienes que pagar el IVA. Tienes que pagar el IVA. ¿Ya? Entonces, este IVA va aquí en el debe. 1.330.000. Aquí va en el debe. Y lo que vas a pagar desembolsar es la suma del IVA más el valor del producto. O sea, aquí tienes que desembolsar 8.330.000. ¿Ya? 8.330.000. Correcto. Pero aquí, vuelvo, insisto, como tú estás comprando, tú al comprar tienes que pagar el valor del producto más el IVA. Tú como empresa estás comprando. Entonces tú también eres responsable de pagar IVA. Entonces, paga los 7 millones de pesos más el IVA. Tienes que pagar 8.330.000 pesos. Entonces, por un lado contabiliza la compra, los 7 millones de pesos, y por otro lado contabiliza el IVA que tú estás pagando, lo llevas a la misma cuenta pasivo por impuestos corrientes, 1.330.000. Y aquí en bancos, la 1110 tienes que colocar 8.330.000 pesos. Pero lo importante es que observen la operación.
Cuando tú compras, estás obligado a pagar IVA. Y cuando tú vendes, también estás obligado a cobrar IVA. Entonces, ¿cuánto es lo que tienes que declarar? La diferencia entre lo que tú has cobrado y lo que has pagado. Aquí, si de pronto fueran nada más estas dos operaciones, vamos a ver, piensa bien. Aquí, cuando vendiste, cobraste un IVA de 192. Pero acá cuando compraste, estás pagando 1.330.000, o sea que es un saldo a favor tuyo, a favor de la empresa, ¿correcto? A favor de la empresa. Porque aquí tú tienes un IVA superior al IVA que tú cobraste. Entonces, eso lo vemos posteriormente. Adicional a la parte del IVA, yo diría que este es un IVA disfrazado. Siempre que se hacen las reformas tributarias, nuestros legisladores buscan la manera de que el gobierno nacional o el gobierno de turno tenga mayores ingresos. Entonces tratan de buscar impuestos y denominaciones que de una u otra forma se traducen en que más carga tributaria para el contribuyente. Entonces hay un impuesto que se llama Impuesto Nacional al Consumo, que consuma lo que tú estás consumiendo. Puedes consumir bienes o servicios, el mismo IVA, pero con otro nombre, diría yo. Pero en la normatividad se llama Impuesto Nacional al Consumo y tiene una tarifa del 16%. Algunos tienen tarifa del 16%, porque otros tienen tarifa también diferencial. Entonces, ¿a quiénes se le aplica Impuesto Nacional al Consumo? A los vehículos o automóviles, ¿ya?, de tipo familiar, y a los camperos cuyo valor FOB o el equivalente al valor FOB sea mayor o igual a $30,000, incluyendo sus accesorios. O sea, lo primero que hay que definir, el valor. Cuando tú estás adquiriendo un vehículo de servicio familiar o un campero y que sea superior a $30,000, ya tienes que pagar, oígase bien, Impuesto Nacional al Consumo. Pero hay que establecer que ese valor FOB, oígase bien, esté dentro del parámetro de $30,000. Es un valor FOB, es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, el cual abarca tres conceptos: el costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derecho de exportación. O sea, cuando hablamos de FOB es cuando estamos importando o exportando. Entonces, la gran mayoría de esos bienes que se compran o adquieren en el exterior o se envían, se hacen por vía marítima. Y entonces hay que establecer si cuando se hace el contrato de venta, el proveedor o el vendedor se compromete a hacer ese trámite de llevar ese bien que ha adquirido el cliente por vía marítima al puerto donde se va a embarcar ese bien, ¿ya? O de pronto lo puede hacer el cliente directamente, pero la gran mayoría hay unos agentes marítimos que se encargan de eso. Entonces, cuando se establece el sistema FOB, es que entonces el vendedor se compromete a llevar ese bien a el puerto más cercano donde se va a embarcar en el buque ese bien para llevarlo al país de destino. Ese es como digamos el FOB. O sea, valor de la mercancía puesta a bordo del transporte marítimo, el cual abarca tres conceptos: el costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos de exportación. O sea, estos valores que cobran. Entonces, fíjense que para efecto de analizar si vas a pagar una tarifa del 16% cuando compras un automóvil de tipo familiar o un campero cuyo valor sea superior a $30,000, y tiene que tener el concepto del FOB, porque si no es FOB, ya también te sale de esa tarifa. Las pick-up, usted sabe cuáles son las pick-up, unas camioneticas también que tienen también una parte de atrás para embarcar mercancía, o no sé, cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB sea mayor o igual a $30,000, incluyendo los accesorios. O sea, cae también aquí. Globos y dirigibles, planeadores, alas planeadores y otras aeronaves no propulsados por motor y de uso privado. También tienen que pagar el impuesto al consumo del 16%. Otras aeronaves como helicópteros y aviones, vehículos espaciales, incluidos satélites
y su vehículo de lanzamiento y vehículos suborbitales que sean de uso privado. También tienen que pagar la tarifa del 16%. Hay una tarifa que podríamos ser diferencial, que es del 8%, como impuesto nacional al consumo. ¿Quiénes van a pagar eso? Entonces, vehículos, automóviles tipo familiar y campero cuyo valor sea menor a 30.000 pesos. Fíjense que no está excluido. Cuando son menores van a pagar el 8% y son mayores van a pagar el 16%. Lo mismo que las pick-up que sean inferiores a $30.000. Motocicleta con motor de émbolo alternativo de cilindrada mayor a 2.000 centímetros cúbicos. Yates y otras embarcaciones o barcos de recreo u uso deportivo, incluyendo botes de remos y canoa. Servicio de comida y bebida en restaurantes y bares. Cada vez que ustedes están utilizando los servicios de comida y bebida en un restaurante, están pagando el impuesto al consumo del 8%. Entonces, fíjense que este es un impuesto menor, pero también hay que pagarlo cuando se dan esta serie de actividades o adquisiciones. Está una del 4%, impuesto nacional al consumo. ¿Quiénes lo pagan? Los servicios de internet o navegación móvil y las operadoras de telefonía. Son los que pagan el 4%. ¿Cómo contabilizamos el impuesto al consumo? Vamos a poner un ejemplo. Un restaurante inscrito, responsable del impuesto al consumo, atiende a un cliente prestándole servicio de restaurante por 300.000 pesos, más el impuesto al consumo. O sea, por lo regular en los restaurantes, aquí es al revés. Aquí te dan la carta, y en la carta te ponen el valor del plato. Y cuando te van a facturar, tú ves la factura. Oye, pues si yo pedí 2 platos que valían 20.000 pesos, tengo que pagar 40.000 pesos. Y si no tienes que pagar 40.000 pesos, más el impuesto al consumo, y te meten la propina. Esa es otra cosa, que la propina es voluntaria. La propina incluso no debe ni colocarse en la factura, pero muchos restaurantes lo hacen, ¿ya? Porque la propina debe hacerse por separado, porque incluso la propina es para la persona que atiende, entonces no deben cruzar la contabilidad. Algunos argumentan que es que ellos cogen esa plática y la guardan y al final del mes se lo reparten a los meseros. Pero desde el punto de vista contable, esa plata no es del restaurante, esa plata es de mera voluntad que le da al cliente por la atención al mesero. Entonces, en este caso, siempre van a encontrar que el valor del servicio va a ser distinto al impuesto de consumo, que es del 8%. Entonces, ¿cómo cuantificamos entonces los datos para hacer el registro? El valor del producto de los servicios de restaurantes, 300.000 pesos, y el impuesto al consumo se multiplica los 300.000 pesos por el 8%, da 24.000 pesos. ¿Qué paga el cliente? Paga el impuesto al consumo más el servicio, o sea, 324.000 pesos. ¿Ya? 324.000 pesos. ¿Por qué concepto lo paga? Hombre, por una venta de servicios, su cuenta restaurante, es una cuenta de ingresos, porque si este es un ingreso que es del resorte de la actividad ordinaria que hace ese restaurante. Entonces, por eso es una cuenta de ingresos. Las cuentas de ingresos se aumentan cuando se acreditan 300.000 pesos. ¿Ya? Y se genera una cuenta de pasivo, porque ese impuesto de consumo va para la DIAN, que se lleva a la 2410, una cuenta distinta que se llama impuesto corriente, distinto al impuesto de renta, su cuenta impuesto al consumo, que aquí no se llama impuesto de valor agregado, sino impuesto al consumo, por 24.000 pesos. Somos iguales, 24.000 y 24.000 pesos. Entonces, y esto también hay que declararlo y pagarlo de acuerdo, ya se bien, a el calendario tributario que establece la DIAN previamente, para que las personas responsables del impuesto al consumo lo declaren y lo cancelen a la DIAN. Entonces, esta sería la forma, oígase bien, en cómo se calcula este impuesto al consumo y cómo se registra. Bueno, muchachos, hasta aquí es la presentación en el día de hoy. Yo quisiera escuchar preguntas por parte de ustedes, qué inquietudes tienen, si les quedó claro el tema, si no les quedó claro, con excepción del error que se presentó ahí en el registro, del ejemplo que les di, que se lo voy a corregir en forma inmediata para enviarle ya corregido. ¿Qué preguntas tienen? O frente a esta situación,
ya ustedes pueden entender cuando están haciendo compras por qué le están cobrando el IVA, por qué no se lo están cobrando, y también pueden investigar si le están cobrando correctamente el IVA, si no se lo están cobrando, si ese bien que están ustedes adquiriendo está sujeto a IVA o no está sujeto a IVA, porque a veces uno de pronto un desconocimiento, y hay mucha gente que del comercio que hace cosas fraudulentas, no son responsables y meten el IVA a la gente, y la gente como no sabe, pues, ya. Pero ya ustedes están teniendo el conocimiento. Entonces quisiera escuchar preguntas o inquietudes. Por favor, Kelvin Rodrigo. Kelvin Rodrigo Niño, ¿qué inquietud tienes? ¿Qué inquietud tienen, por favor? Aprovechen estos momentos. Dime. Ninguna, ¿no? No tienes, Kelvin. Vamos a ver quién será. Vamos a buscar aquí a una persona. A ver quién está aquí. Y Daniel Cantillo, ¿qué inquietud tienes? Ninguna, profesor. Bueno, muchachos, esto es practicando y dando, porque si no practicamos, no asimilamos el conocimiento. Ustedes saben que en este tipo de situación que estamos viviendo, lo ideal para poder observar si le queda uno el conocimiento es practicando. Entonces yo les voy a pedir un favor a ustedes. Ustedes me mandaron el ejercicio de los estados financieros, ¿correcto? Pero eso en estados financieros, fíjense bien, ahí no está metido el IVA. Ahí no está metido el IVA. ¿Ya? Yo quiero que los registros contables, fíjense bien, de las operaciones esas que ustedes llevaron a, a los estados financieros, o mejor dicho, no, los registros que hemos hecho, o sea, donde hemos diarizado, donde están los asientos diarios, van a coger esos asientos diarios y ustedes le van a colocar el IVA, dependiendo si lo que se está comprando, se está vendiendo, está sujeto a IVA. O sea, yo creo que son como 10 operaciones. O sea, desde que nosotros empezamos, cogemos el primer registro, el segundo, y este registro compramos. Bueno, aquí hay que ponerle IVA. Hacen el asiento metiendo el IVA. Y van y se consultan allá a la tabla si eso tiene, si está sujeto o no está sujeto a IVA. Para que me hagan esos asientos y me lo manden. Aquí sí lo voy a pedir, oígase bien, por grupos, para que ustedes intercambien opiniones y se pongan de acuerdo. Para que me lo envíen a más tardar el domingo que viene, hasta las 12 de la noche me lo pueden mandar. O sea, ¿entendieron qué es lo que estoy buscando? O sea, los asientos diarios que han realizado en estas presentaciones van a observar si tienen IVA o no tienen IVA, ¿correcto? Y entonces me hacen el registro ya con el IVA y me lo envían. Solamente me van a dar los asientos diarios, no quiero más nada, sino el asiento diario donde ustedes recapitulen si esos asientos diarios tienen que pagarse IVA o no tienen que pagarse IVA. Si ustedes consideran que tienen que pagarse IVA, entonces me hacen el asiento y me lo mandan. ¿Está claro? Por grupos. No lo quiero individual, sino por grupos. Y eso es evaluable para lo que estamos nosotros conjugando para poner la calificación final. ¿Está claro? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Mm? No hay ninguna Profesor, ¿en inquietud. grupos de cuántas personas? Los mismos grupos que han venido trabajando. Si tú has venido trabajando con 3 personas, trabaja con 3 personas. Si algunas han trabajado con 2 personas, yo creo que mínimo yo puse que recuerdo que eran 4 o 5 personas. Ya. Entonces deben salir como cinco grupos, deben salir en este curso, deben salir como 5 grupos. Ya usted me ha mandado trabajo colectivo o grupales, entonces son las mismas personas con las que venido trabajando. Lo importante es que ustedes intercambien y se pongan de acuerdo en el asiento diario que van a enviar, ya teniendo en cuenta lo que es el IVA. ¿Está claro? Sí, tengo. Gracias. Bueno, entonces que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes, perdón, si Él quiere. Bendiciones. Profe. Buenas tardes. Dime, Juliana, ¿quién está hablando? Aló, profe, yo, Dime, Mailer. dime. Profe, hubieron muchos estudiantes, incluyéndome, que no hemos podido enviar todavía el último trabajo. ¿Y por Si qué lo no lo podemos enviamos? enviar, bueno, por mí, porque lo sentí un poco largo y tedioso. Y
todavía no lo he ¿Cómo así podido que terminar porque, tedioso? ¿Por qué tedioso? Mire, coméntame por qué es tedioso. profe, porque estaba un poco bastante, o sea, cuando lo empecé era bastante largo, entonces sentí que no me alcanzó como el tiempo para poder terminarlo y no había entendido bien, entonces necesitaba como una ayuda en la parte de que saber si había puesto bien los códigos esto y todo esto bien, y Sí, pero que pues me había cuando tú aplicas la equivocado, entonces me parte, cuando tocó otra vez aplicas volver a arreglar y todo esto, todo entonces eso está sí, bien. Como dices tú, de ¿cómo? pronto todo lo que me estás diciendo está bien, porque de pronto te faltó más profundidad, más análisis, más estudio. Pero cuando me Sí, aplicas el término tedioso, me da la impresión es que como que no te gustara el tema, lo que yo quiero entender, ya. exacto. Entonces, tienes que entender de que la contabilidad es fundamental en tu profesión. Sí, sí, así es, sí, señor, Ya. exactamente. Entonces, me Este, gustaría que no aplicara ese término de tedioso, porque me da la sí, impresión como si ahí estuviera aquí utilicé un mal obligada ahí a, término. ya. Sí, señor. Bueno, entonces Utilicé un no mal hay término. problema, mándamelo en el día de hoy. Estuvo un poco complicado porque como era individual, era bastante larguito. Entonces, Bueno, está bien, no hay sí, problema. Mándamelo en el día de hoy, ya viste, no tienes problema. ok, listo, Bueno, listo, está bien. Muchas gracias, profe. que estén bien. Profe, yo le quería comentar una cosita. Dime, Andrea, Yo no sé si usted leyó los correos que yo le mandé. Lo ¿qué vas a que mandar? pasa es que le mandé correos desde mi correo institucional. Lo que pasa es que cuando yo subí el trabajo, lo subí Ah, tú me mandaste tarde. uno corregido por ahí. No, no se lo que pasa es que cuando lo subí se me corrieron las fechas en el libro diario, pero cuando lo abría con el visor de hojas de Excel de Google, que ahí me salía la opción, enseguida me salían como que corregidos. Entonces yo le mandé 2 fotos para que usted se diera cuenta, para que lo tuviera en cuenta. Ah, bueno, yo leo eso, no te preocupes. Yo lo miro. Ahí. Vale, profesor. De pronto Bueno, me puede poner mala nota por eso. no te preocupes, yo analizo todas las conversaciones que tengo con ustedes, ya sea por WhatsApp, por correo, yo las analizo, no se preocupe. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase y que Dios los bendiga. Chao. Profe, disculpe, tengo una duda sobre el trabajo. Es que yo tampoco lo he podido entregar, pero es que no entiendo un pedazo. Es sobre, para hacer el estado de resultados, uno necesita el inventario inicial y Ah, entonces no te, usted al final. no te entiendo, se te cortó la comunicación. Profe, es sobre el inventario inicial. Es que usted en la última clase, usted ponía que usted ponía el inventario de mercancías, pero no me quedó claro. Usted sabe que para que es que no me quedan las cuentas iguales, porque no sé, yo pongo en el debe el inventario de mercancías y en el haber donde yo reflejo eso. Tú tienes que hacer un asiento de cierre, un asiento que es incluir el inventario final y excluir el inicial. Entonces, ahí tú, Ujú. si tú te vas a la diapositiva y a la grabación, vas a observar que el inventario inicial es el inventario que empieza a principio del periodo contable. El inventario final es el conteo físico que se hace de la mercancía. Entonces ya tienen los dos datos. Entonces, con esos dos datos, en la cuenta T siempre va a aparecer el inventario inicial en el debe y cuando tú vas a excluirlo, lo acreditas y debitas el final para que te quede siempre el dato del inventario final. Guíate por esa grabación y no vas a tener ningún problema. Profe, para finalizar, entonces el inventario final sería lo que le aportan los socios A más las compras, ¿no? No. El inventario final es el inventario El físico, el inicial, conteo físico. el inicial. El inicial es el que aportan los socios al principio Ah, de las actividades o en su defecto lo que empieza a principio de cada mes, lo que está a principio de cada mes. ¿Ya? bueno, profe, muchas Bueno, gracias. mándame eso hoy que ya para poder evaluar eso. Le Sí, agradezco. señor. Bueno, gracias.